Hola jovencitos, vamos a ver el tema de hoy de genética de poblaciones, un tema muy pero muy interesante. Eh, ¿Qué estudia la genética de poblaciones? Lo que hace es comparar la variación entre individuos y también entre poblaciones, desde el punto de vista genético, por supuesto, bien sea desde genotipos, de alelos, de polimorfismo, ¿no? Eh, Se apoya pues en las matemáticas para estudiar lo que es básicamente la distribución y la dinámica de alelos, de genotipos dentro de las poblaciones y entre las poblaciones. Entonces, un caso concreto es el estudio de las enfermedades autosómicas recesivas, donde se observa pues que la incidencia de estas enfermedades depende de la disminución de la variabilidad genética, representada bien sea en pérdida de alelos, en pérdida de genotipos o en pérdida de polimorfismo, ¿no? Recordemos que polimorfismo lo que significa es que para un locus en particular hay varios alelos diferentes, es decir, varias opciones de genes diferentes, lo que hace muy robusta una población. Esta disminución de la variabilidad genética puede ocurrir, por ejemplo, de manera gradual. Eh, Puede ser por eventos de colonización, de recolonización, de migración, ¿no? O también por convenciones sociales que favorecen eh, la endogamia, es decir, a que se disminuya la variabilidad genética. Un ejemplo es el racismo, ¿no? Por ejemplo, los afrikaners, allá en África del Norte, los blancos holandeses que llegaron a Sudáfrica, solamente se cruzaban entre ellos, no se mezclaron nunca. Ese también fue un tema que pasó con la colonización inglesa. Acá a los indígenas en Norteamérica nunca se cruzaron, en cambio los españoles sí lo hicieron acá con los indígenas nuestros. Otra manera es los matrimonios consanguíneos y también otra es la estratificación económica pues por grupos sociales. Un ejemplo también de disminución abrupta en la diversidad es el efecto fundador. Por ejemplo, en el caso de la porfiria variegata, que luego lo veremos, tiene que ver con efecto fundador, que de alguna manera ya lo mencioné cuando llegaron los africanos a Sudáfrica. Como nunca se mezclaron con los africanos y solo se mezclaron entre ellos, pues hubo una disminución abrupta de la diversidad porque los que colonizaron fueron muy pocos. Ahora, si esas pérdidas de diversidad genética se fijan, entonces eso va a terminar generando diferencias significativas entre las poblaciones, que por supuesto se van a favorecer si hay aislamiento cultural. Por ejemplo, conocemos de que hay poblaciones que culturalmente se aíslan, ¿no? O sea, no es lo mismo, por ejemplo, o más bien el aislamiento religioso, que es más obvio, ¿no? Por ejemplo, los judíos askenazí, ¿no? O los musulmanes, ciertas poblaciones musulmanas. Entonces, terminan pues haciendo una diferencia bastante significativa. Los aislamientos geográficos también, ¿no? Poblaciones que por su situación geográfica difícilmente pueden hacer flujo de genes. Por ejemplo, poblaciones aisladas en el Amazonas, por ejemplo. Aquí vemos dos cuadros comparativos, ¿no? Donde vemos pues la importancia de lo que hemos mencionado. Este, por ejemplo, este cuadro que nos muestra los alelos con diferente frecuencia en poblaciones humanas, por ejemplo, el del sistema sanguíneo ABO,
el alelo B, común entre asiáticos, pero por ejemplo en nativos americanos el alelo B no existe. O el de la actividad de la lactasa, pues para la, para asimilar la leche. Entonces, por ejemplo, es poco frecuente en asiáticos y en africanos la eficiencia, pues, de esta lactasa, pero es menos común en europeos y en caucásicos, ¿no? O sea, es más eficiente en europeos y en caucásicos. El alcohol deshidrogenasa, el alelo ADH2, es más común en japoneses que entre europeos. Entonces, claramente se ve pues que hay diferencias entre las poblaciones humanas en la frecuencia de ciertos alelos. Por ejemplo, trastornos genéticos con incidencia diferencial dentro de algunos grupos étnicos. Por ejemplo, un caso muy conocido es el de la fibrosis quística, donde hay elevada frecuencia en poblaciones caucásicas, pero es baja en poblaciones asiáticas y de África. O la anemia falciforme, ¿no? Que es corriente en afroamericanos con una incidencia de 1 en 20, pero en hispanoamericanos solo con 1 en 200. Tay-Sachs, que es, por ejemplo, muy frecuente en judíos asquenazis, con una frecuencia de 1 en 60, pero en los otros grupos humanos cientos de veces menor. Entonces, como vemos, tiene que ver es con el estudio de los genes en las poblaciones. Por lo tanto, termina pues precisando la distribución relativa de los genes o de las características heredadas dentro de las poblaciones, y también estudia los factores que cambian o mantienen la frecuencia de los genes o de los genotipos en las poblaciones. Vamos a ver luego de manera particular la ley de Hardy-Weinberg, pues que se utiliza para relacionar la frecuencia de genotipos para un solo locus mendeliano con la frecuencia fenotípica en una población. Vamos a ver pues la relevancia que tiene esta ley para precisar si en una población en particular se requieren programas de screening o de barrido genético. Primero entonces veamos pues lo que es la estructura de una población. Entonces en una población, ¿qué nos interesa conocer desde el punto de vista genético? El cálculo, poder calcular las frecuencias genotípicas y también las frecuencias alélicas para un determinado locus, ¿no? Si por ejemplo vamos a hablar de un locus A con dos alelos A1 y A2, entonces podríamos poder hallar las frecuencias genotípicas y alélicas de la siguiente manera. Entonces, para calcular las frecuencias genotípicas, necesitamos pues conocer cada genotipo en la población, en qué proporción está, o sea, cuál es la frecuencia. Y lo que hay que hacer es dividir el número de individuos que presentan el genotipo determinado por el número total de individuos de la población que estamos estudiando. Por ejemplo, si llamamos D mayúscula para hablar de dominante, de homocigoto dominante, a la frecuencia de los homocigotos para el alelo A1, R a la de los heterocigotos, o perdón, a la de los homocigotos para el alelo A2, considerando que el alelo A2, digamos, en una condición recesiva fuera del recesivo, y H a los heterocigotos. Entonces, en una población en total, lo que tendríamos es que la sumatoria de D, de H y de R debe ser igual a 1, ¿cierto? Si el locus, si para un locus en particular los alelos son codominantes, pues es muy fácil inferir a partir del fenotipo el genotipo, ¿no? Por ejemplo, pero si tenemos un caso, por ejemplo, de dominancia
de un alelo sobre otro en un locus determinado, nosotros no podemos hacer esa inferencia. Pongamos el caso de un locus A con un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula. Si no tenemos manera de diferenciar los individuos homocigotos A mayúscula de los heterocigotos A mayúscula, A minúscula, porque ambos van a tener el mismo fenotipo, pues va a ser imposible determinar la frecuencia genotípicas y por supuesto también las alélicas, a no ser que la población se encuentre en equilibrio de Hardy-Weinberg. Y por eso pues la relevancia de esta ley, de conocer esta ley. Las frecuencias alélicas, entonces, ¿cómo hallaríamos las frecuencias alélicas? En un caso, pues, si queremos conocer la estructura genética de una población. ¿Qué tendríamos que hacer? Entonces, para el locus que previamente hablamos, A, con alelos A1 y A2, lo que tendríamos que hacer es dividir el número de copias de cada alelo entre el número total de copias de todos los alelos existentes en la población para ese locus. Llamamos P, por ejemplo, a la frecuencia del alelo A1 y llamamos Q a la frecuencia del alelo A2. Por lo tanto, P sería igual a 2 veces D más H dividido 2 veces D más 2 veces H más 2 veces R, como ustedes lo ven ahí en la diapositiva. ¿Por qué 2 veces? Porque recordemos que nosotros somos diploides y por eso para un locus determinado tenemos versión paterna y versión materna. De tal manera que eso explica por qué el 2, ¿no? De tal manera que luego haciendo unos ajustes matemáticos, P es igual a D más un medio de H. Y para Q lo mismo, ¿no? Como Q lo que vamos a averiguar es la frecuencia del alelo A2 y A2 lo consideramos pues como el alelo pues recesivo. Entonces Q sería igual a lo mismo, ¿no? 2 veces R más H sobre 2 veces D más 2 veces H más 2 veces R. De tal manera que despejando da Q sería igual a R más un medio de H. Recordemos pues que tanto D más H más R es igual a 1 como P más Q es igual a 1. Entonces, tengamos por ejemplo este problema. Tomemos este problema. En una población humana de 1.200 individuos, el análisis para el grupo sanguíneo del sistema MN reveló la existencia de 365 individuos M, 556 individuos MN y 279 individuos N. La pregunta es, ¿cuáles son las frecuencias genotípicas y cuáles son las frecuencias alélicas en esta población para el locus MN? Observen que este es un caso de codominancia, donde fácilmente uno distingue o hace la correlación entre la frecuencia del fenotipo con la frecuencia del genotipo. Entonces, en este caso, los individuos M, el fenotipo M, es el homocigoto M. El individuo MN es el heterocigoto y los individuos N son los homocigotos N. Entonces, ¿cómo resolvemos este problema? El grupo sanguíneo, entonces, como ya les decía, está determinado por la presencia de antígenos de dos tipos, codificados por dos alelos codominantes de un gen, y estos alelos los llamamos LM y LN. Los individuos M, como ya les dije, son homocigotos, LM-LM. Los MN son heterocigotos, LM-LN. Y los N son homocigotos, LN-LN. Claramente, pues, esto es codominancia y por lo tanto las frecuencias fenotípicas van a coincidir con las genotípicas. De tal manera que para calcular las frecuencias genotípicas solo tenemos que dividir el número de individuos que presentan cada fenotipo por el total de individuos de la población. Entonces,
Para la frecuencia del genotipo M, van a ser el número de individuos M, que es 365, sobre la población total, que es 1200. Y esto es igual a 0,304, ¿no? La frecuencia del genotipo MN sería el número de individuos MN en la población, que es 556, sobre el total, que es 1200, y por lo tanto la frecuencia daría 0.463. Y la frecuencia del genotipo N sería el número total de individuos con el genotipo o con el fenotipo N, 279, sobre el total 1200, que nos da 0.233. Sumamos esas frecuencias y verificamos pues que por supuesto nos da 1. Ahora, si queremos calcular las frecuencias alélicas, entonces dividimos el número de copias de cada alelo, bien sea LM, LN, depende de lo que vamos, cuál frecuencia del alelo es que vamos a averiguar, entre el número total de copias de todos los alelos. Entonces, eso sería igual ¿a qué? P sería igual a, o sea, utilizando o reemplazando en las ecuaciones que arriba mostramos, P sería igual a D más un medio de H y Q sería igual a R más un medio de H. De tal manera que P sería igual a 0.5355 y Q igual a 0.4645. Claramente nos muestra que P más Q pues es igual a 1. Y de tal manera que podemos decir que el alelo M se encuentra en la población, en la población problema, con una frecuencia de, si lo vamos a presentar en porcentaje, del 53.55%, mientras que el alelo LN, con una frecuencia del 46.45% mejor, si lo expresamos por porcentaje. Pero tenemos una situación, ¿no? Y es que, pues claro, cuando los alelos del locus presentan codominancia, pues no hay problema de correlacionar las frecuencias fenotípicas con genotípicas y de ahí inferir las alélicas. Pero si tenemos situaciones, ¿no? Como es el caso de diferenciar entre individuos homocigotos, A mayúscula, y heterocigotos, A mayúscula, A minúscula, con un mismo fenotipo, bien sea por condición dominante o por condición recesiva, entonces la única manera sería que esa población estuviera en equilibrio Hardy-Weinberg y desde ahí sí podríamos hallar las frecuencias genotípicas y alélicas. Para entender este tema del equilibrio Hardy-Weinberg necesitamos conocer ciertos conceptos. Por ejemplo, fundamental el concepto de migración y el de selección. ¿Qué es migración? El movimiento de individuos entre poblaciones. Por supuesto que eso va a afectar la dinámica de genotipos y de alelos, porque si de la población están saliendo individuos o están entrando individuos, o simultáneamente entran y salen individuos, pues por supuesto que están entrando y saliendo genotipos que van a tener una influencia sobre la frecuencia alélica. Otro concepto importante es el de selección, ¿no? En últimas, ¿en qué se traduce la selección? En que va a determinar la cantidad relativa, ¿no?, de genes que ciertos genotipos van a contribuir a las siguientes generaciones. De tal manera que genotipos desventajosos van a tener menos posibilidad de reproducción, ¿no? Y por lo tanto van a contribuir con menor proporción de genes a la siguiente generación. En cambio, los genotipos ventajosos van a estar favorecidos y por lo tanto van a contribuir con un número mayor de genes a la siguiente generación. ¿En qué se basa la ley Hardy-Weinberg? ¿Bajo qué
presunciones se construye o puede uno decir que se puede aplicar esta ley? Entonces las presunciones son que no ocurra mutación en el locus, que no haya selección para ninguno de los genotipos, es decir, que cualquier genotipo, ¿no?, tiene la misma probabilidad de aparearse. La otra presunción es que el apareamiento sea completamente al azar, ¿no?, que no haya, pues, ciertos matrimonios que se favorezcan entre genotipos determinados, sino que cualquier individuo de la población tiene una probabilidad al azar de aparearse con cualquiera, de cualquier otro fenotipo. Y lo otro es que no haya migración, ¿no? O sea, que ni entren ni salgan individuos de esa población. Por supuesto que estas presunciones nunca son enteramente ciertas para ningún locus, pero si son cercanamente ciertas, se dice que el locus está en equilibrio Hardy-Weinberg. Pero si están seriamente violadas, para un locus en particular, significa que la ley Hardy-Weinberg no se aplica y que por lo tanto, para ese locus la población está en desequilibrio y por lo tanto tiene que haber el genetista le tocaría que encontrar un factor que explique por qué está seriamente violada alguna de esas presunciones, ¿no? Puede ser, por ejemplo, como mencionábamos ahora, ¿no?, que haya un genotipo en particular ventajoso, ¿verdad? Entonces, hay selección. O que el apareamiento no sea completamente al azar, porque en la población hay ciertos grupos que se aparean, pues, de manera muy particular entre ellos. O la otra es que haya mucha migración. Entonces, al genetista de poblaciones finalmente le tocará que establecer por qué se da el desequilibrio. Listo. Ahorita sí pasemos a lo que es propiamente la ley Hardy-Weinberg. Listo. Si consideramos en una población un solo locus D mayúscula con dos alelos, D mayúscula y D minúscula, entonces el alelo D mayúscula va a estar presente con una frecuencia génica o alélica P. Esto ya lo mencionamos anteriormente. El alelo D va a estar presente con una frecuencia génica o alélica Q. Y los genotipos posibles de esa población, como solamente tiene dos alelos, va a ser D mayúscula homocigoto, el heterocigoto D mayúscula D minúscula y el homocigoto D minúscula. Los fenotipos posibles va a depender del tipo de herencia de la condición, por supuesto. Es decir, si la condición es autosómica dominante, si la condición es autosómica recesiva o si es ligada al X, ¿no?, dominante o recesiva. Recordemos pues que P cuadrado, sí, las frecuencias alélicas de D mayúscula y de D minúscula son P y Q respectivamente. Las frecuencias de los genotipos para una población en equilibrio Hardy-Weinberg son la del homocigoto D mayúscula P cuadrado, la del heterocigoto 2PQ y la del homocigoto recesivo Q cuadrado. O sea, recordemos pues que también P más Q es igual a 1, ¿verdad? Si hay únicamente dos alelos en el locus, ¿no? Debe ser la suma de la frecuencia de los dos alelos debe ser igual a 1. Por tanto, uno podría, si uno conoce la frecuencia de un alelo, puede inferir la del otro alelo por despejando P. Por ejemplo, si uno conoce Q, uno puede despejar P. De tal manera que si P más Q es igual a 1, entonces P es igual a 1 menos Q. Y viceversa, ¿verdad? Q sería igual a 1 menos P.
Bueno, entonces, en términos generales, como lo muestra la gráfica, ¿no? Aquí, una población de equilibrio Hardy-Weinberg tiene, para un locus D, tiene dos alelos de mayúscula D minúscula, ¿no? Con frecuencia génica P para el alelo de mayúscula, frecuencia génica Q para el alelo de minúscula y P más Q igual a 1. Y los genotipos, pues que ya mencionamos, con sus respectivas frecuencias genotípicas, ¿no? Y, por supuesto, la sumatoria de estas frecuencias genotípicas también es igual a 1. Ahora, analicemos cada situación. Por ejemplo, analicémoslo en una condición autosómica dominante. La frecuencia P del gen mutante, D mayúscula, es muy pequeña comparada con la frecuencia Q del alelo normal, de minúscula, ¿cierto? Eso es lo típico en las condiciones genéticas. El anormal es el que es raro, por lo tanto, esa frecuencia de esa mutación es rara, ¿no? En términos bien generales. De tal manera, pues, que eh, aquí lo tenemos explicado en la gráfica mejor, ¿no? Si la frecuencia del alelo mutante es muy pequeñita, la frecuencia del alelo normal es muy grande, de tal manera que podemos decir que P es mucho menor que Q, como lo mostramos aquí en la gráfica. Y bueno, ¿cuáles van a ser los genotipos? Los genotipos van a ser homocigoto de mayúscula, heterocigoto de mayúscula de minúscula y el homocigoto de minúscula. Como esta es una condición autosómica dominante, el homocigoto de minúscula va a ser los individuos normales, mientras que los individuos afectados van a ser cualquiera de estos dos genotipos, de mayúscula o heterocigoto de mayúscula de minúscula. Ahora, como P es muy pequeñito respecto de Q, y Q es muy grandote, entonces las frecuencias genotípicas van a ser así. Los individuos afectados, la mayoría de los individuos afectados van a ser los heterocigotos y por lo tanto la frecuencia genotípica de esos individuos va a ser mucho, pero mucho más grande que la de los homocigotos afectados, ¿no? De tal manera que podemos ver que en estas situaciones la frecuencia de la enfermedad es 2PQ, ¿no? O sea, si la condición es autosómica dominante y como es en el caso de la mayoría de las veces, son condiciones raras, ¿no? Entonces, P cuadrado va a ser mucho menor que 2PQ y por eso los homocigotos para enfermedades autosómicas dominantes son extremadamente raros. Los que son la mayoría son los heterocigotos. Claro, además podemos inferir, ¿no? Para que un individuo sea homocigoto afectado, lo más seguro es que surgió de un matrimonio entre afectados, ¿no? Y si los afectados de por sí son raros, pues por supuesto, por eso es que los homocigotos afectados van a ser muy, pero muy raros. En el evento de que los afectados se puedan reproducir, por supuesto. Ahora, si P es mucho menor que Q, o sea, si P es muy cercano de 0 y P más Q es igual a 1, entonces Q es casi igual a 1. De tal manera que despejando de 2PQ, tendríamos que 2PQ sería igual a 2P. ¿Por qué? Porque sería 2 por P por Q, pero como Q es 1, sería 2 por P por 1, de tal manera que sería 2P. Entonces, uno podría ver que en las poblaciones con condiciones autosómicas dominantes que están en equilibrio Hardy-Weinberg, la frecuencia de la enfermedad es 2P. De tal manera que usted ya puede, si ya conoce P, puede despejar Q. Y si conoce P y Q, puede hallar P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado, simplemente reemplazando. Todo esto ya lo mencioné.
Veamos un ejemplo. ¿Cuál es la frecuencia de los heterocigotos A mayúscula, A minúscula en una población con apareamiento aleatorio en la que la frecuencia del fenotipo dominante es 0,19? ¿No? Observen que aquí no estamos hablando de enfermedad, simplemente se está hablando de un fenotipo dominante, ¿no? Pero el fenotipo dominante nos dan el valor 0,19. Pero como nos dicen fenotipo dominante, recordemos que el fenotipo dominante es el resultado de los dos genotipos dominantes, que son A mayúscula, A minúscula y A mayúscula, A mayúscula. Es decir, en términos de frecuencia genotípica, sería 2PQ más P cuadrado sería igual a 0,19. Y entonces podemos inferir la frecuencia del homocigoto normal, Q al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya conocemos 2PQ más P al cuadrado, que es igual a 0,19. Por lo tanto, podemos despejar Q al cuadrado, que sería igual a 1 menos P al cuadrado, ¿verdad? 1 menos P cuadrado más 2PQ, es decir, a 1 menos 0,19, porque ese valor no lo dieron. Por lo tanto, Q al cuadrado sería igual a 0,81. Ahora, si la población está en equilibrio, entonces ya tenemos que la frecuencia del fenotipo normal es Q al cuadrado. Y podríamos entonces despejar Q. ¿Cómo? Tomándole la raíz cuadrada a Q al cuadrado. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0,81? 0,9. Y por lo tanto, como sabemos que P más Q es igual a 1, podemos despejar P, ¿no? Utilizando o sabiendo que P sería igual a 1 menos Q, o sea, 1 menos 0,9, y por lo tanto, P sería igual a 0,1. Pero nos están preguntando la frecuencia del heterocigoto. ¿Y cuál es la frecuencia del heterocigoto? 2PQ. Pero ya despejamos P, que sabemos es 0,1, y ya hallamos Q, que nos dio 0,81. Por lo tanto, la frecuencia del heterocigoto sería 2 por 0,1, que es la frecuencia de P, y Q por 0,9, que es la frecuencia de Q. Por lo tanto, la respuesta sería 0,18, y en términos de porcentaje sería 18%. Listo, pasemos a condiciones autosómicas recesivas. En la ley Hardy-Weinberg, entonces, si esa población está en equilibrio Hardy-Weinberg, podemos calcular pues la frecuencia tanto del individuo afectado, o sea, la frecuencia de la enfermedad, como la que es más importante averiguar en condiciones recesivas, la del portador, ¿no? ¿Por qué la del portador? Porque recordemos que en las condiciones recesivas, los portadores pueden pasar como normales a nivel de fenotipo, pero el problema es que ellos, uno de sus alelos, tiene la mutación. Por eso la importancia de poder conocer la frecuencia del portador cuando la condición es recesiva. Ahora, la frecuencia de la enfermedad pues va a ser igual a la del genotipo afectado. Por lo tanto, va a ser igual a Q al cuadrado, ¿no? Y podemos despejar a partir de Q al cuadrado la frecuencia del alelo, ¿cierto? O sea, podemos hallar Q. ¿Cómo? Tomándole la raíz cuadrada a Q cuadrado. Aquí en este esquema vemos bien, nuevamente, cómo sería la distribución tanto de los alelos como de los genotipos en una población en equilibrio, pero cuando la condición es autosómica recesiva. Entonces aquí en este caso el alelo de mayúscula es el alelo normal y por supuesto P es muy grande, porque recordemos que las enfermedades genéticas, las frecuencias son pequeñas. Y el alelo D, que es el alelo mutante, entonces Q va a ser muy pequeñito, de tal manera que Q va a ser muy, pero muy pequeño respecto de P. ¿Cuáles serían los posibles genotipos? 3, como ya sabemos, ¿no? El homocigoto normal, el heterocigoto o portador
y el homocigoto afectado. De tal manera que la frecuencia genotípica del afectado corresponde a Q cuadrado, la frecuencia genotípica del portador corresponde a 2PQ y la del homocigoto normal a P al cuadrado. De tal manera que aquí podemos ver pues que la frecuencia de la enfermedad cuando la condición es autosómica recesiva y la población está en equilibrio Hardy-Weinberg es Q al cuadrado. En enfermedades recesivas raras, como son, pues, como ya lo hemos reiteradamente afirmado, vamos a encontrar que la frecuencia del portador es 2Q. ¿Por qué es 2Q? Porque P es casi igual a 1, ¿cierto? Es muy grandote. Y, por tanto, si reemplazamos en 2PQ, que es la frecuencia del portador, esto nos daría 2 por P por Q. Si reemplazamos B, nos daría P, perdón, nos daría 1, por lo tanto sería 2 por 1 por Q, lo que nos da 2Q. De tal manera que la frecuencia del portador en la población es 2Q. Esto tiene unas implicaciones muy, pero muy interesantes, y es que, como podemos ver, 2PQ es mucho mayor que Q al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir de aquí? Que casi todos los genes mutantes en la población para una condición autosómica recesiva van a estar presentes en los heterocigotos, no en los afectados. Entonces, hagamos un problema. Tenemos este problemita. En una población humana en equilibrio de Hardy-Weinberg, la frecuencia de individuos afectados por una enfermedad autosómica recesiva es de 4 por cada 1000 individuos, ¿no? O sea que observen que nos están dando la frecuencia de la enfermedad. 4 sobre 10.000, ¿no? 4 de cada 10.000 individuos. Y nos preguntan frecuencias alélicas, es decir, frecuencia del alelo mutado y la frecuencia del alelo normal y la frecuencia genotípica, es decir, la del portador, la del homocigoto afectado y la del enfermo. Entonces, como este es un caso de condición autosómica recesiva, el individuo, los individuos normales no los podemos distinguir porque puede, a nivel de genotipo, porque podría ser u heterocigoto u homocigoto, ¿no? Entonces, ¿qué nos toca hacer? Aplicar Hardy-Weinberg. Entonces, como nos dan la frecuencia de los enfermos, que es 4 sobre 1000, ¿qué nos están dando? La frecuencia de los homocigotos recesivos, es decir, Q al cuadrado. Por lo tanto, Q al cuadrado es igual a 4 sobre 10.000, que sería 0.0004. Entonces ya tenemos Q al cuadrado. Como ya tenemos Q al cuadrado, si le sacamos la raíz a Q al cuadrado, hallamos Q, que es ¿qué? La frecuencia del alelo mutado. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del alelo mutado? La raíz de 0.0004, que nos da 0.02. Como ya conocemos Q, podemos hallar P, simplemente reemplazamos, ¿verdad? P es igual a 1 menos Q, por lo tanto sería igual a 1 menos 0.02 igual a 0.98. Entonces ya tenemos P, ya tenemos Q. Por lo tanto, ya podemos hallar P al cuadrado, 2PQ y Q al cuadrado. P al cuadrado, ¿qué es? La frecuencia del homocigoto normal, que sería igual a 0.98 por 0.98, quedaría 0.9604. 2PQ, ¿cuál es la frecuencia de 2PQ? Sería reemplazar 2 por P por Q, que nos daría
2 por P sería 2 por 0,98 por Q, que nos da 0.00004. Y aquí, observen que aquí lo que se está haciendo es casi que directamente haciendo 2 por Q, ¿no? Perdón, 2 por P, que es, a ver, P es 0,98 por Q, que es 0.0004, y eso nos da un valor que sería 0.0392. ¿Y cuál cuadrado? Pues ya sabemos, pues porque ese fue lo que nos dieron, que es 0.0004. Hagamos otro problema. Nos dice, la frecuencia en una población humana de una enfermedad resultado de un alelo autosómico recesivo es del 4%. Suponiendo que la población está en equilibrio, determinemos la probabilidad de que una pareja sana tenga un hijo enfermo. Entonces, si la pareja es sana, para poder que tengan un hijo enfermo, ambos tienen que ser portadores, ¿no? Ambos tienen que ser portadores, ¿no? Entonces, si asumimos que la población está en equilibrio Hardy-Weinberg, entonces Q al cuadrado es igual a 0.04, ¿cierto? Es del 4%, ¿no? 4 sobre 100. Y por lo tanto despejamos Q, que sería la raíz de 0.04, que sería igual a 0.2. Q sería igual a 0.2, o sea, la frecuencia del alelo mutado sería 0.2. Y la del alelo normal sería 1 menos 0.2, 0.8. Como ya tenemos P y Q, podemos hallar la frecuencia de cada una de las genotipos. El homocigoto normal sería 0.64 y la frecuencia del portador sería 0.32 y pues la frecuencia de los afectados 0.04. Observen que ya conocemos la frecuencia del portador, es 0.32. Entonces, ¿qué es lo que nos está preguntando? ¿Qué nos está preguntando? El problema nos dice, determinemos la probabilidad de que una pareja sana tenga un hijo enfermo. Entonces, claro, la pareja sana, no sabemos, como dijimos, no la podemos distinguir porque los sanos pueden ser u homocigotos normales o heterocigotos. De tal manera que lo que tenemos que hallar es la frecuencia de los heterocigotos entre los sanos. ¿Cómo la hallamos? Pues 2PQ sería la frecuencia de los heterocigotos dividido la frecuencia de los sanos. ¿Y cuál es la frecuencia de los sanos? La de los heterocigotos, ¿no? Más la de los homocigotos normales. O sea que en valores sería igual a 0.32 dividido 0.32 más 0.64, es decir, 0.33. Ya sabemos entonces cuál es la frecuencia de los heterocigotos entre los sanos en esa población. Ahora, la única manera de que pueda aparecer un individuo afectado entre parejas sanas es que las parejas sanas sean ambas heterocigotas. Entonces, ¿cómo sería la situación? Necesitaríamos hallar, ¿no? La probabilidad de que el señor sea portador, 0.33. La probabilidad de que la señora sea portadora, ya la sabemos, 0.33. Y la probabilidad de que salga afectado cuando es un matrimonio entre portadores, que sabemos que es 1 en 4, ¿verdad? Por lo tanto, la probabilidad final sería igual a 0.33 por 0.33 por 0.25, es decir, 0.027, que en términos de porcentaje
sería igual al 2.7%. Listo, pasemos a condiciones recesivas ligadas al X. Ahora, cuando la condición es ligada al X, pues tiene una situación muy particular, y es que las mujeres son las que tienen 2 alelos para cada locus ligado al X, mientras que los varones solo tenemos una copia de cada gen ligado al X. Por eso decimos que los varones somos hemicigotos. Entonces, ¿cuáles van a ser los genotipos en una población donde esté en equilibrio Hardy-Weinberg y que la condición sea recesiva ligada al X? Volvemos a lo mismo. Observen algo particular que creo que ya lo habíamos mencionado. Cuando el locus se ubica en el cromosoma X, entonces uno coloca primero la X y arribita coloca el alelo. De tal manera que si colocamos alelo X, B mayúscula, estamos diciendo que el alelo es el normal, y cuando escribimos alelo X de minúscula, estamos diciendo que ese es el alelo mutante, porque recordemos que es condición recesiva. Y Q es muy pequeñita, ¿no? Entonces, Q, típicamente, como ya hemos mencionado, las enfermedades genéticas son raras, entonces Q típicamente va a ser mucho menor que P. Ahora, tenemos ya, en condiciones ligadas al X, tenemos 2 situaciones a considerar, y es que las mujeres tienen 3 posibles genotipos, mientras que los varones solamente 2 posibles genotipos. Pues por el hecho de que las mujeres tienen 2 X y los varones solo tenemos un X, ¿no? Entonces, de tal manera que en las mujeres lo que sucede es lo siguiente. Las mujeres normales van a ser homocigotas para el alelo de mayúscula, y las mujeres portadoras, entre comillas, normales, porque recordemos lo de la alionización, y muy seguramente pueden haber pues cosas muy leves, manifiestas, ¿no? Pero habría que ser un clínico muy fino, pues, el que haga el análisis, o ayudarse pues con estudios diagnósticos para precisar, ¿no? Entonces, las portadoras tendrían el D mayúscula y el D minúscula, y las afectadas, para ser afectadas, tendrían que tener ambos X con el alelo mutado. ¿Cuáles serían las frecuencias genotípicas? Lo mismo que en las condiciones recesivas, ¿no? P al cuadrado para las homocigotas normales, 2PQ para las portadoras y Q al cuadrado para las afectadas. En los hombres, observen que solamente hay 2 genotipos y también hay 2 fenotipos, ¿no? Observen. El normal, como tienes un solo X, pues va a tener el alelo normal. Y el afectado, como tiene un solo X, aquí hay un error. Ojo, aquí hay un error, corríjanlo. Aquí debe ir de minúscula el alelo mutante. La frecuencia genotípica serían entonces P y Q. Claro, observen pues, por lo tanto, que la frecuencia de la condición de la enfermedad ligada al X va a ser igual a la frecuencia génica, ¿no? O sea, la frecuencia de los hombres afectados. Y como Q es mucho mayor que Q al cuadrado, ¿no? Entonces, la frecuencia de la enfermedad recesiva ligada al X va a ser mucho mayor en los hombres que en las mujeres, ¿no? O sea, eso es corriente en las enfermedades ligadas al X, que los afectados normalmente son los varones. Ahora, como Q es mucho menor que P, entonces P es aproximadamente 1, y por tanto 2PQ sería igual a 2 por 1 por Q.
O sea que la frecuencia de la portadora sería aproximadamente igual a 2Q, ¿no? 2Q. Observen pues entonces que las mujeres portadoras son 2 veces más frecuentes que los hombres afectados. Este es otro dato muy importante. Cuando la condición es recesiva ligada al X, la frecuencia de las portadoras, o sea, el alelo mutante va a estar de manera más común o corriente en las portadoras, 2 veces más que en los hombres afectados. Aquí está escrito pues todo lo que hemos hablado. Aquí hay un ejemplo en donde precisamos con números el hecho de que Q es mucho mayor que Q al cuadrado. Por ejemplo, si Q es igual a 1 sobre 100, entonces Q al cuadrado sería 1 sobre 100 al cuadrado. Claramente 1 sobre 100 es mucho mayor que 1 sobre 10.000, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que si el afectado, si la frecuencia de la enfermedad es de 1 en 100, ¿no? Que es lo que se encuentra de la enfermedad, una determinada enfermedad, las mujeres afectadas serían de 1 en 10.000. Por eso es que decimos que es mucho más frecuente la condición recesiva ligada al X observar varones afectados. Ahora, esto conviene precisarlo. En la población como un todo, cerca de 2/3 de los genes recesivos ligados al X se encuentran en las mujeres portadoras. Por supuesto, o sea, como la población como un todo van a haber 3X, ¿verdad? 2 que aportan las mujeres y 1 que aporta el hombre, ¿no? Entonces, 2/3 y 1/3 los varones afectados. En general, 2/3 de todos los cromosomas X y 2/3 de todos los genes ligados al X se encuentran en las mujeres y 1/3 se encuentran en los hombres. La razón para esta distribución, pues ya la explicamos, las mujeres tienen 2 cromosomas X y los hombres solo tenemos 1. Listo, hagamos este problema. Se muestra una población humana y se encuentra que 36 de cada 10.000 mujeres son daltónicas, es decir, que el genotipo sería homocigota para el alelo daltónico. Si sabemos que la población está en equilibrio, nos pide el problema calcular la frecuencia de varones sanos, calcular la frecuencia de varones daltónicos y la de mujeres sanas homocigotas y la de sanas portadoras. Y finalmente nos pide cuántos hombres daltónicos deben esperarse encontrar por cada mujer que padezca la enfermedad. Entonces, ¿qué hacemos? El problema nos da la frecuencia de las daltónicas, que es de 36 en 10.000. Por lo tanto, Q al cuadrado sería igual a 0.0036. Como ya tenemos Q al cuadrado, podemos averiguar Q. ¿Cuál es la frecuencia de Q? Pues la raíz cuadrada de 0.036, que sería igual a 0.06. Y P sería igual a la frecuencia del alelo normal, la frecuencia del alelo D mayúscula, que sería igual a 1 menos Q, 0.94. De tal manera, pues, que ya sabemos que los varones sanos van a ser el 94% de los hombres y los varones daltónicos van a ser el 6% de los hombres. Las mujeres sanas homocigotas pues van a tener una frecuencia genotípica de P al cuadrado, de tal manera que despejamos P al cuadrado, que sería P por P, o sea 0.94 al cuadrado, y que nos da 0.8836, que es equivalente a 88.36% de las mujeres. Las portadoras serían igual, la frecuencia genotípica sería de 2PQ, que sería 2 por P por Q, 2 por 0.94 por 0.06, que daría 0.1128, o sea, un 11.28% de las mujeres. Las mujeres daltónicas, ya lo tenemos, no lo había dado el problema, corresponde al 0.36% de las mujeres. Como el problema nos pide
¿Cuántos hombres daltónicos deben esperarse por cada mujer que padezca la enfermedad? Pues simplemente establecemos esta proporción, ¿no? Hombres daltónicos sobre mujeres daltónicas. ¿Cuál es la proporción de hombres daltónicos? 0.06. ¿Cuál es la de las mujeres daltónicas? 0.0036. Por lo tanto, ¿qué vamos a encontrar? Que van a haber casi 17 hombres daltónicos en esa población por una mujer daltónica. Bueno, finalmente quiero que hagan estos problemas, ¿no? El problema 1, el problema 2, el problema 3, este 4, el 5, este no, este en inglés no, este 6 sí, el 7, el 8, el 9, el 10, ¿no? Y el 11. Y este, el del antígeno eritrocitario. Y estaré subiendo la próxima clase que tiene que ver con mutaciones en poblaciones. Nos vemos.